Bueno, y ahora veremos el ejercicio número 2 del segundo examen de la materia de mecánica vectorial. Somos el equipo número 8, que está conformado por los alumnos Aguilar Melendres Jesús Alfonso, Aguilar Monje Emilio Patricio y su servidor Aispuro Olvera José Alfredo. El ejercicio número 2 nos pide determinar el momento usando el producto cruz, de los cuales nos da los valores Rx es igual a 0.2 metros, Ry es igual a menos 0.3 metros y Rz es igual a 0 metros. También F2 es igual a 2.5 newtons. En el inciso A tenemos el diagrama espacial, el cual este es un diagrama de 3 dimensiones. Como podemos ver, aquí está su eje X, el eje Y y el eje Z. El inciso B nos muestra el diagrama de cuerpo libre, en el cual podemos observar que el vector de distancia R está en el plano X menos Y y el vector de fuerza se encuentra paralelo al eje Z. En el inciso C nos pide la expresión vectorial de la distancia, la cual aquí está su fórmula, que es el vector R es igual a Rxy más Ryj más Rzk. Y al igual que la distancia, la expresión vectorial de la fuerza, que es el vector de F, es igual a f de xy más fyj más fzk. Como vemos aquí, al sustituir los valores que nos dio al inicio en la fórmula, aquí tenemos que la expresión vectorial de la distancia es 0,2 metros y más menos 0.3 metros j más 0 metros k. Ahora para la fuerza, la cual la tenemos graficada aquí mismo, no tiene componentes en el eje X ni en el eje Y, solo los tiene en el eje Z, como podemos apreciarlo aquí, ya que, como mencionamos antes, es paralela al eje Z. Entonces tenemos que f de x es igual a 0 newtons, f de y igual a 0 newtons, f de z es igual a 2.5 newtons, el cual es un valor que nos dio el inicio. Entonces, la expresión vectorial de la fuerza es 0 newtons I más 0 newtons J más 2.5 newtons K. Ahora en el inciso C nos pide determinar el momento. Aquí tenemos la fórmula, la cual nos dice que el vector M es igual al vector R, que recordemos es la distancia, producto cruz del vector F, que es la fuerza. Ya tenemos estos dos datos, así que solo nos queda sustituirlo, en el cual tenemos aquí que el vector M es igual a vector R, que se encuentra aquí, producto cruz, vector F. Ok. Aplicando el producto cruz, tenemos que la expresión vectorial del momento sería la siguiente: menos 0.75 newtons metros y más menos 0.5 newtons metros J más 0 newtons metros K. Muy bien. Ahora, en el inciso B, nos pide la interpretación gráfica y textual de los componentes del momento M. Y bien, tenemos aquí, realizando el producto cruz de los vectores R y F, recordando que R es el de la distancia y F el de la fuerza, determinamos el momento, que dio como resultado, y aquí está el resultado que acabamos de compartir en el inciso anterior. Y con la regla de la mano derecha comprobamos el resultado. Y tenemos aquí su interpretación gráfica, la cual se muestra en un plano XY, debido a que el momento no tiene una componente en el eje Z,
solo tiene dos componentes, que viene siendo el X, en el eje X, y en el eje Y, como se muestra aquí, mx, que es igual a menos 0.75 newtons metros, y en my, que es igual a menos 0.5 newtons metros. Y bien, ahora en el inciso F nos pide la explicación de los resultados usando la regla de la mano derecha para cada uno de los componentes, que en este caso solo son dos, que es mx y my. Para mx, aquí tenemos su interpretación gráfica, el cual se puede notar aquí la mano. El momento mx es producido por la componente ry, que aquí se muestra, y Fz, que es la fuerza. Usando la regla de la mano derecha, alineamos la mano extendida en dirección del vector ry y doblamos los dedos hacia la dirección de la fuerza Fz. Aquí se puede notar gráficamente. El pulgar quedaría en dirección del momento mx y se puede notar que así es. El eje de giro está a lo largo del eje x, como podemos apreciar la flecha. La rotación va del eje de menos y al eje z. Aquí se puede apreciar con esta otra flecha. Muy bien. Ahora, para el momento en la componente my, podemos notar aquí. El momento my es producido por la componente de rx y fz. Usando la regla de la mano derecha, pues de nuevo alineamos la mano extendida en dirección al vector de la distancia, que es el vector rx, y doblamos los dedos hacia la dirección de la fuerza. Aquí se puede apreciar, ya doblados los dedos hacia la dirección de la fuerza Fz, el pulgar quedaría en dirección del momento my, y así es correcto. El eje de giro en este caso es el eje Y. Aquí podemos notar la flecha, la cual indica. Muy bien, y la rotación ahora va del eje de las X al eje de las Z, como se puede apreciar en esta u otra flecha. Y ahora en el inciso G nos pide determinar el ángulo entre los vectores de distancia y fuerza, los cuales son R y F, y mostrar gráficamente el ángulo calculado. Ok, y aquí tenemos esta fórmula que es para encontrar el ángulo entre vectores. Desarrollamos recordando que estos valores ya los hemos calculado anteriormente. Simplemente sustituimos y tenemos que analíticamente nuestro resultado dio 90 grados. Y ahora gráficamente mostrado en el plano YZ, en el cual tenemos aquí el vector de R de distancia y el vector F, que es la fuerza, y tenemos que el ángulo entre ellos dos sí es igual a 90. Observamos que al girar nuestro plano de 3 dimensiones de tal modo que el eje X no aparezca, como vemos aquí solo tenemos el eje Y y el eje Z, notamos que en efecto el ángulo calculado analíticamente es correcto, en el que θ es igual a 90 grados. Bien, y con esto concluimos el ejercicio número 2 del segundo examen de la materia de mecánica vectorial.